Vamos a comenzar esta tutoría de mecánica. Primero les debo contar que han habido problemas para que los encargados de Secretaría de Estudios completen las listas, ya tanto de la tutoría del miércoles como la del viernes. Entonces, por eso vamos a tener que partir, porque ya hay que partir, ¿ya? Pero en modo online, hasta que esto se solucione y esté todo subido, ¿ya? Y tengamos las salas disponibles, porque tampoco hay salas asignadas, ¿ya? Entonces, bueno, lo que importa es transmitir información, transmitir conocimiento, así que para poder partir lo vamos a hacer así online, ¿ya? Y bueno, si esto no se ha arreglado para la siguiente semana, para la próxima, vamos a tener que hacerlo de nuevo online, ¿ya? Esperemos que se arregle de aquí a la próxima semana, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en las tutorías es responder dudas y resolver ejercicios. Entonces, antes de ver algunos ejercicios típicos, quisiera saber si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar de mecánica. Lo pueden hacer ahora. Francisca tiene una duda del seminario 3. Ya eso es movimientos periódicos, ¿no es cierto? Ya. 3 temas: movimiento circunferencial, movimiento armónico simple y ondas. ¿De qué tipo es la duda? En el ejercicio 3A de ondas. Ya. Vamos a buscar. Dice, letra A, imagine que un electrón en un átomo de hidrógeno se encuentra en el nivel 7. Determine la longitud de onda del electrón sabiendo que el radio orbital vale 2.55 por 10⁻⁹ metros. ¿Es el ejercicio? Sí, ese. Ya. N igual 7, R vale 2.55 por 10⁻⁹. Estoy tratando de activar la tableta. A ver.
Ya. Está con problema la tableta, ¿sí? Ya. ¿Se ve lo que dibujé? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, esa es una órbita, de modo que el perímetro vale, oh, está súper mala la tableta, vale 2 pi r, ¿ya? Y cuando llega un electrón y empieza a orbitar, esa sería una onda, ¿ya? Aquí serían dos ondas, aquí y acá son tres ondas, ¿ya? Entonces, cuando n vale 1, n vale 1, ¿ya? Tiene que caber exactamente una longitud de onda en el perímetro, ¿ya? Entonces sería esto, la igualdad. Una longitud de onda tiene que ser igual a 2 pi r. Cuando n vale 2, entonces ahora en el perímetro caben dos longitudes de onda. 2 por lambda va a ser igual a 2 pi r, etcétera. Lo que quiere decir esa igualdad es que cuando aquí parte una onda, ¿ya? El problema es cuando se une, ¿ya? Si se une bien, ahí, si se une bien, entonces el perímetro es exactamente igual a un múltiplo de la longitud de onda. Pero si se une mal, si por ejemplo iba así, y se une mal, ¿ya? Después la siguiente vuelta se estropea de nuevo, y cada vez se estropea. Esto se llama interferencia destructiva, ¿ya? Y en cambio cuando se cumple esto, ¿ya? O en general cuando se cumple que n lambda es 2 pi r, 2 pi r, hay interferencia constructiva. Entonces, con los datos del ejercicio, nos dicen que n vale 7, entonces escribimos que 7 lambda es 2 pi por el radio vale 2.55 por 10 a la menos 9, ¿ya? 10 a la menos 9. Eso de n por longitud de onda es igual a 2 pi por radio, ¿lo teníamos que saber de antes esa fórmula o la podíamos como Está deducir? en el video. ¿Está en el video? ¿Sí? Está súper porfiada la tableta. Bueno, 7 lambda es 2 pi por 2.55 por 10 a la menos 9 y con eso despejamos lambda, ¿ya? O sea que lambda vale 2 por pi por 2.55 por 10 a la menos 9 dividido por 7 y eso da 2.29 por 10 a la menos 9, ¿ya? Eso es cuando se despeja. Eso es 2.29 por 10 a la menos 9, ¿ya? Por si acaso, esto se explicó cuando se habló al final de onda del electrón libre representado con ondas viajeras
y el electrón dentro de una órbita representado con ondas estacionarias. ¿Ya? Y abajo dice, para que se cumpla esto, el perímetro 2πr tiene que ser igual a un múltiplo entero n de la longitud de onda. Eso sale en el video. ¿Ya? Entonces, antes de hacer otra pregunta, voy a ver si puedo reiniciar la tableta porque está súper mal funcionando. Ya voy a tener que hacerlo de otra manera porque está escribiendo en el escritorio en vez de escribir en la parte de adelante. Voy a tratar de colocar el escritorio de color blanco para que se pueda ver algo.
Ahí sí, ya, quedó blanco. Voy a hacer un dibujo para que ustedes me digan si se ve. ¿Se ve? Hice un círculo. Sí. Sí, ya, por fin. Aunque no debería funcionar así, pero fue lo mejor que conseguí ahora. Ya. ¿Alguna otra duda? Profe, yo en esa misma guía tenía una duda en el ejercicio 5. Ya. Ya. Se tiene una molécula de metano, CH4 a 300 Kelvin, carbono y 4 hidrógenos. Como está a 300 Kelvin y no a 0 Kelvin, va a estar vibrando. La constante elástica de los enlaces vale 1500 newton por metro. Letra A, obtenga la frecuencia vibratoria en Hertz. Letra B, represente la posición de un hidrógeno en función del tiempo, asumiendo que delta vale 0, la constante de fase. Esto es movimiento armónico simple. Y letra C, obtenga la rapidez media de vibración de un hidrógeno entre t igual 10 a la menos 15 segundos y t igual a 1.2 por 10 a la menos 15. Imagine que el carbono está en reposo porque tiene más masa que el hidrógeno, de modo que los hidrógenos vibran con una amplitud de 0.2 angstrom, o sea, 2 por 10 a la menos 11 metros. Ya entonces está el... ¿Se ve lo que estoy dibujando, no es cierto? Sí. Ya. Realmente el dibujo es simétrico, pero esto solo para que se entienda la idea, ¿ya? Que nos vamos a fijar, por ejemplo, en eso, ¿ya? Entonces, sería como algo que es gigante, que es el carbono, un resorte, ¿ya? Y un hidrógeno. Entonces, la constante la tenemos la masa del hidrógeno, o deberías saberla, ¿ya? 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es la masa de un protón, o un protón más un electrón, ¿ya? Y sabemos que omega cuadrado es K partido por M, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es omega? Omega es 2pi partido por el periodo, ¿ya? Entonces, omega es raíz de K partido por M. K vale 1500. La masa vale 1.67 por 10 a la menos 27, ¿ya? Vamos a ver cuánto es este número, que sería la frecuencia angular. Da 9.48 por 10 a la 14 radianes por segundo, ¿ya? Y la pregunta dice, encuentre la frecuencia, ¿ya? La frecuencia, usamos esta igualdad, ¿ya? Esto es omega, pero también es igual a 2pi por la frecuencia, ¿ya? Eso está en el video, ¿ya?
La razón es que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿ya? Entonces, este número, ¿ya? Ese número es 2pi por la frecuencia. Obtenemos la frecuencia dividiendo ese número por 2pi, ¿ya? Dividiendo por 2pi, 9.48 por 10 a la 14 dividido por 2pi, y se obtiene 1.51 por 10 a la 14 Hz, ¿ya? Vamos a revisar si está bien. Eso es, ¿ya? ¿Necesitan ver cómo se soluciona lo que sigue? Profe, podría llegar a resolver la B solamente, La porque B, eso ya. igual me costó un poco. Sí. La B, ¿qué dice? Y en función del tiempo, ya. Entonces, según el video, Y va a ser la amplitud. Esto es para el movimiento armónico simple. El ejercicio dice que la amplitud vale 0.2 Armstrong, o sea, 2 por 10 a la menos 11 metros. Delta, el ejercicio dice que vale 0. Omega lo despejamos. Se me olvidó cuánto valía. Da 9.48 por 10 a la 14. Entonces, Y, que es la posición del hidrógeno respecto del carbono, va a ser la amplitud por el seno de omega por el tiempo, más 0. Más 0 porque el ejercicio dice que delta vale 0. ¿Ya? Eso. Y todo eso medido en metros. En el sistema internacional. En una evaluación no se olviden de colocar las unidades, ¿ya? Porque eso puede convertir un resultado incorrecto en correcto, ¿ya? Ya. ¿Más dudas? Benjamín Matus, ¿alguna duda? Felipe Donoso, ¿dudas? No, profe. No, Gracias. ya. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de la materia que hemos visto al día de hoy, ¿ya? Partimos viendo herramientas matemáticas, vectores, que son coordenadas en X, Y y Z, que incluyen una parte escalar y una parte vectorial, que es el versor, ¿ya? El versor es un vector de tamaño 1 que se obtiene dividiendo el vector por su tamaño. Y el tamaño del vector se obtiene con Pitágoras, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de eso? No, profe. Ya. Para describir el movimiento utilizamos vector posición, vector velocidad y vector aceleración. La velocidad la obtenemos como una razón de cambio, posición final menos posición inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Se sugiere que tiempo final menos tiempo inicial sea 0.2, ¿ya? Por ejemplo, en la experiencia de laboratorio, donde se medía la aceleración de gravedad, si ustedes filmaran el movimiento del celular, podrían tener, estudiando los fotogramas, podrían tener las posiciones, la posición inicial y la final, ¿ya? Y les conviene que el delta t sea 0.2,
porque cuando hagan la división, la razón de cambio, ¿ya? Les va a dar un valor muy cercano al correcto, ¿ya? Por si acaso en 0.2 segundos el objeto se va a haber movido, va a haber cambiado su velocidad, etcétera, ¿ya? Pero cuando promedian dentro de 0.2 segundos, como el intervalo de tiempo es tan pequeñito, para ese tipo de movimiento, ¿ya? Van a obtener valores cercanos al valor correcto, ¿ya? Donde la diferencia se va a notar en unos decimales que no nos van a importar, ¿ya? Eso es lo normal en mecánica, ¿ya? O sea, normal en los experimentos que hacían Galileo, que hacía Newton, etcétera, ¿ya? Para experimentos más complejos, 0.2 es mucho, ¿ya? Pero eso normalmente no lo vemos en física 1, ¿ya? Entonces, con eso obtenemos, con la primera razón de cambio de la posición, obtenemos la velocidad, y con la segunda razón de cambio de la posición, o con la primera razón de cambio de la velocidad, obtenemos la aceleración, ¿ya? También vimos multiplicación de vectores, producto punto y producto cruz. Producto punto para, por ejemplo, para calcular la energía o el trabajo, que se obtiene como el producto punto entre la fuerza y un desplazamiento, y se obtiene un número. Y el producto cruz nos permite entender, por ejemplo, los agentes que causan cambios en los giros, que se llaman torques, y se calcula como R cruz F, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de eso? No, profe. Ya. Bueno, entonces hay que tener claro que cuando calculan un producto punto se obtiene un número, y cuando se calculan un producto cruz obtienen un vector, ¿ya? Y el vector lo pueden escribir ya sea con coordenadas o con versores, ¿ya? O sea que si escriben que el vector A es 3.8, 4.0, 2.1, también lo pueden escribir así: 3.8 y tongo más 4.0 por j más 2.1 por catongo, ¿ya? Esto está bien y esto también. Y tienen que recordar que se usa la convención internacional, lo que significa que para separar decimal usamos puntos, y para separar coordenadas o listas usamos coma. Seguramente eso ya lo vieron ayer en la experiencia de laboratorio, porque esa es la convención internacional. Una aplicación usa esa convención, ¿ya? Y si ustedes cuando abren el archivo CSV o delimitado por comas en Excel y se le aparecen los datos deformateados, es porque ese computador no está considerando esta convención, ¿ya? Seguramente está con español Chile en la configuración regional, pero si lo cambian a inglés Estados Unidos va a estar bien, ¿ya? Si ustedes creen que A vale 3,8, 4,0, 2,1, ¿ya? Eso está malo, ¿ya? Porque esto sería X, esto Y, esto es Z, y esto serían otras coordenadas, ¿ya? Y están usando coma para decimal y coma para separar listas. Ya eso no corresponde, ¿ya? Así que recuerden que para los decimales usamos punto, para separar coordenado listo usamos coma, y que los cálculos se sugiere hacerlos con al menos 3 cifras significativas, porque en cada paso que hagan al resolver una ecuación, en cada paso van a ir acumulando un error derivado de aproximar, ¿ya? Derivado de aproximar los números. Pero si van usando 3 cifras significativas, normalmente en el último paso el error todavía va a ser menos que 5%, ¿ya? Porque cuando los profesores revisamos las pruebas, si la diferencia entre el valor que ustedes consiguen y el valor de la pauta es mayor que 5%, se asume que está malo, ¿ya? Y 5% es algo bien, bien paupérrimo, ¿ya? Porque si ustedes lo aplican profesionalmente, les van a pedir siempre algo mejor que 5%. 5% es como lo mínimo para que esté bien, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de eso? Cifra significativa, aproximar, coordenada.
José Ignacio, ¿alguna duda? Profe, Sí, cuando, o sea, el cero, ¿en qué momento se considera dentro de las cifras significativas? ya, te lo voy a explicar. Sí, el número es 1.000.000, ¿ya? Eso es igual a 1 por 10 elevado a 6, ¿ya? Pero en este caso escribí el 1 con una cifra significativa. Si lo escribo con 3 sería así, 1.00 por 10 elevado a 6, ¿ya? Aquí tenemos 3 cifras significativas. Y ahí el 0 se considera parte de la cifra significativa. Esto equivale a lo siguiente, ¿ya? Muchas alternativas. Podría ser que le dio esto. Tal vez el resultado fue ese, 1.1.548, ¿ya? Pero cuando usan 3 cifras significativas, les quedaría 1.00 por 10 elevado a 6. O sea, esto está bueno y esto está bueno. Lo que pasa es que 1.1.548 aproximado a 3 cifras significativas es 1.000.000, ¿ya? O tal vez alguien le dio 1.200.000, pero cuando lo aproximó le dio 1.00 por 10 elevado a 6. Y sigue estando bien, ¿ya? O tal vez le dio 1.000.004, ¿ya? 1.004.000. Pero 1.004.000 con 3 cifras significativas es esto, ¿ya? Entonces, en todos los casos estamos usando el 0 como parte de la cifra significativa, ¿ya? A eso se refiere. Pues, ayuda mucho visualizar el número en notación científica y quedarse con los 3 primeros dígitos, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Además, cuando uno indica un número con 3 cifras significativas, significa que garantizamos o damos la vía como científico por los dígitos que estamos mostrando, por las cifras significativas. Aseguramos que las 3 primeras son correctas y que después ahí está el error, ¿ya? Por si acaso eso es normal, porque cuando ustedes, por ejemplo, cuando miden algo con una regla, dicen esto mide 3 metros, ¿ya? Y la pregunta es, ¿mide 3.00 periódico? ¿Ya? No puede ser, ¿ya? Porque si ustedes aumentan la cantidad de decimales, por ejemplo, a 10 decimales, 10 decimales es el tamaño de un átomo. Entonces, y cuando uno mide con una regla, no está garantizando o no está dando la vía o asegurando que es un átomo más o un átomo menos. Entonces, siempre en ciencia, uno tiene que cortar el número indicando que los dígitos que siguen no los podemos asegurar porque a la escala que estamos midiendo esto no nos interesa, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están analizando cómo se mueve un auto, cómo se mueve un esquiador, a nadie le importa si se movió un átomo más o un átomo menos. Entonces, cortamos los datos antes, ¿ya? Ese es el significado más profundo del hecho de usar 3 cifras significativas, ¿ya? ¿Más dudas? Ya, entonces, sobre descripción del movimiento, ahí hemos hablado de vector posición, su primera razón de cambio, o sea, posición final menos posición inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Eso es la velocidad media. Conviene que, como usan tiempo inicial y tiempo final, conviene que el tiempo solicitado esté al medio, ¿ya? O sea, que si les preguntan, calcule la velocidad media a los 2 segundos, entonces lo calculan con la posición en 1.9 y la posición en 2.1, ¿ya? Entonces así, entre 1.9 y 2.1 está el 2. Y ustedes pueden decir, la velocidad media a los 2 segundos está, ¿ya? Lo mismo con la aceleración, que significa hacer otra vez la razón de cambio, pero de la velocidad, ¿ya? Velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? Y casos especiales de cinemática o descripción del movimiento,
corresponden a movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado rectilíneo. En el uniforme rectilíneo, la U de uniforme se refiere a rapidez constante y la R de rectilíneo se refiere a versor constante. Si la rapidez es constante y además si el versor es constante, significa que el vector velocidad es constante, ¿ya? Por ejemplo, el objeto se mueve a lo largo del eje Z, por decir algo, siempre a lo largo del eje Z, ¿ya? Hacia arriba, por ejemplo, que ese puede ser el eje Z, siempre hacia arriba y siempre a 3 metros por segundo, ¿ya? Eso sería un movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Entonces, si grafican la posición en función del tiempo, ahí voy a hacer el dibujo. Entonces, para el MUR, si grafican posición en función del tiempo, le va a dar una recta, ¿ya? Eso significa que en intervalos de tiempo iguales, ¿ya? Se recorre esto, que es la misma distancia. Se recorre las mismas distancias en iguales intervalos de tiempo, ¿ya? Si la rapidez es 3 metros por segundo, quiere decir que por cada segundo se recorre 3 metros, ¿ya? Por si acaso, si la velocidad fuera negativa, podría ser así, ¿ya? X en función del tiempo, ¿ya? O sea, si va hacia la derecha podría ser así, y si va hacia la izquierda sería así, ¿ya? Aquí pendiente o velocidad es mayor que 0, y aquí pendiente o velocidad es menor que 0, ¿ya? Como es MUR, significa que la velocidad en función del tiempo es constante. También sabemos que el área bajo la curva, o sea, esta zona, ¿ya? Sabemos que eso es el desplazamiento, esto es el desplazamiento, y nosotros en Física 1 Mecánica trabajamos con áreas bajo la curva que pueden ser rectángulos, o áreas bajo la curva que pueden ser triángulos, ¿ya? Bueno, y la aceleración en función del tiempo, como esto es MUR, ¿ya? La aceleración va a ser constante. Constante e igual a 0, ¿ya? A igual a 0 y constante, ¿ya? Eso es el MUR, ¿ya? El otro tipo de movimiento es el MUAR, movimiento uniformemente acelerado rectilíneo, ¿ya? Uniformemente acelerado quiere decir que A es constante y rectilíneo quiere decir que el versor es constante. Sumando las dos cosas significa que la aceleración como vector es constante, ¿ya? Entonces ahora, por cada segundo, se recorre más distancia. ¿Ya? Salió mal el dibujo. Es una parábola, ¿ya? Entonces, al principio se recorre poquito, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, en el mismo intervalo de tiempo, ¿ya? Se recorre más, ¿ya? Por lo tanto, la rapidez crece linealmente si la aceleración es positiva, o disminuye linealmente si la aceleración es negativa, y la aceleración no cambia. Pasa el tiempo y siempre vale lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, en caída libre, la aceleración siempre vale 9.8, ¿ya? Eso es lo que vimos en cinemática. ¿Alguna duda? Dana Retamal, ¿alguna duda? ¿No, profe? Ya. Bueno, y el siguiente tema es movimientos periódicos, dividido en movimiento circunferencial uniforme, movimiento armónico simple, y por último, una oscilación en el tiempo y en el espacio, ¿ya? En X y en T, que se llama onda, ¿ya?
Entonces, para el MCU, movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Como es circunferencial, el tamaño del vector posición siempre vale lo mismo, porque está girando, ¿ya? Siempre vale lo mismo. Y como es uniforme, la rapidez no cambia. Si la rapidez de giro no cambia, significa que el periodo es constante. Por ejemplo, siempre se demora 3 segundos en dar una vuelta, ¿ya? Entonces, el giro puede ser antihorario en contra de las manecillas del reloj, ¿ya? Y cuando es antihorario, ¿ya? Antihorario, ustedes tienen que poner los dedos de la mano derecha en el sentido antihorario, y este vector, el pulgar, que va a salir del papel, ¿ya? Va a salir del papel, indica que la velocidad angular está en z, ¿ya? O sea que, si fueran 3 dimensiones, esta sería omega, la velocidad angular. ¿Cuánto ángulo se recorre por cada segundo? ¿Ya? Y también se puede dibujar así, ¿ya? S omega, ¿ya? Un vector que sale del pizarrón y que, por ejemplo, podría decir, se recorren 90 grados por cada segundo, ¿ya? Recordemos que en física, en vez de grados, usamos radianes. Así que sería, se recorre y medio radianes por cada segundo. Este sería el vector posición. Sabemos que su tamaño no cambia, ¿ya? Este es el ángulo, ¿ya? Recordemos que, según el video, cuando es MCU, el ángulo en función del tiempo es así, ¿ya? Es lineal. Significa que la fórmula va a ser omega t más el intercepto, más omega más el ángulo inicial. Omega t más el ángulo inicial. O también esto se puede simbolizar como delta, ¿ya? Así que esto que sería Rx, esto es Rx, esto es R en I, así que el vector posición va a ser Rx, R en I, ¿ya? Y por trigonometría, Rx va a ser la hipotenusa coseno del ángulo, y en cambio Ri va a ser la hipotenusa seno del ángulo, ¿ya? ¿Y cuánto vale el ángulo? Ahí está. Omega t más el ángulo a los 0 segundos, más el ángulo inicial, ¿ya? Con eso tenemos la posición del objeto en cada instante, ¿ya? Pero eso implica saber cuánto vale el ángulo. Y saber cuánto vale el ángulo significa tener como dato la velocidad angular. Cuánto ángulo se recorre por cada segundo, ¿ya? Por si acaso no se dice cuánto ángulo se recorre, se dice cuánto ángulo se barre, ¿ya? Cuánto ángulo se barre por cada segundo. Esto que parece bien abstracto es muy útil para entender la tabla periódica, porque una forma básica de entender la tabla periódica es imaginando que los electrones giran con MCU en torno del núcleo, ¿ya? Esta fue la visión de Niels Bohr, y al aplicar ciertos conceptos físicos en el MCU, sabiendo que la partícula que gira un electrón, se descubren los niveles de energía, ¿ya? ¿Y qué tiene interesante los niveles de energía? Cuando un objeto se enfría, el electrón pasa de un nivel alto a un nivel bajo, y al hacer eso emite luz. Y según el color de la luz, uno puede saber de qué elemento químico estamos hablando, ¿ya? Imaginen que un geólogo encontró una roca rara, se la lleva a alguien que entiende esto, entonces esa persona va a calentar esa roca y después la va a enfriar. Al enfriarse la roca va a emitir luz, y analizando la luz, uno puede decir, ah, esta roca tiene 20% de hierro, 30% de níquel, así, ¿ya? Gracias a que se están aplicando conceptos de MCU a los elementos químicos, ¿ya? Así que, bien útil. ¿Alguna duda? Fernando, ¿alguna duda? No, profe, gracias. Ya. Bueno, el otro tipo de movimiento periódico es el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Entonces, tenemos, por ejemplo,
un átomo muy grande, ¿ya? Formando una molécula con un átomo mucho más liviano, ¿ya? Entonces lo podemos imaginar como algo gigantesco, un plano casi, de verdad es curvo, ¿ya? Un plano con un resortito, ¿ya? La masa que oscila tiene valor m, el resorte, que es la constante elástica del enlace, tiene un valor k. Sabemos que omega cuadrado es k partido por m. ¿Qué cosa es omega? Omega es la frecuencia angular, vale 2pi partido por el periodo, o también 2pi multiplicado por la frecuencia, ¿ya? Y si a esto le llamamos x, que es la posición de m minúscula, entonces esto sería x igual a 0, tendríamos que la posición de m minúscula va a ser la amplitud por el seno de omega t más delta, ¿ya? Y omega depende del enlace químico, depende de K, y depende del átomo que esté oscilando, ¿ya? Y esto nos permite entender, por ejemplo, el tamaño de una molécula, o cómo cambia un cristal al aumentar la temperatura, etc. ¿Ya? ¿Frecuencia angular es lo mismo que velocidad angular? No, no. Velocidad angular es para el MCU, y en cambio frecuencia angular es para el movimiento armónico simple. En el MCU uno puede visualizar concretamente cuánto ángulo recorre el objeto por cada segundo, ¿ya? Incluso en laboratorio se puede hacer. Ustedes ponen una hélice, la hacen girar, ¿ya? Y dicen, mira, en 3 segundos dio 5 vueltas. O sea, en 3 segundos dio 5 vueltas. En 3 segundos recorrió 5 por 2 pi radianes, ¿ya? Y dividiendo el ángulo por el tiempo, ustedes tienen la velocidad angular. Es en el MCU. Por otro lado, la frecuencia angular se asocia más al movimiento armónico simple, ¿ya? Que se obtiene dividiendo 2pi por el periodo. Pero ahí, en ese caso, nosotros no vemos cuánto ángulo recorre el objeto por unidad de tiempo, porque en estricto rigor no recorre ángulo, pero sí hace algo parecido, ¿ya? Porque cada vez que el objeto vuelve al lugar, porque como estaba vibrando, ¿ya? Cada vez que vuelve al lugar del cual partió, un matemático diría, como volvió al lugar del cual partió, entonces recorrió un ángulo 2pi, pero en términos abstractos, porque en términos físicos no está recorriendo 2pi. Pero como volvió al mismo lugar, es como que dio una vuelta, ¿se fijan? ¿Ya? Por eso no es lo mismo. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Ya, entonces ahora pasamos al otro movimiento periódico, ondas. ¿Ya? Ondas. Tenemos ondas viajeras con una rapidez distinta de 0 y ondas estacionarias. ¿Ya? Entonces, una onda viajera, podríamos sacar 2 fotos, ¿ya? Entonces, la primera foto aparece así, y en la segunda foto aparece, por ejemplo, así, ¿ya? Entonces, aquí vemos que se desplazó, ¿se fijan? O sea que el máximo está más adelante. Significa que tiene una velocidad, simbolizada con c, ¿ya? La velocidad de la onda viajera. Entonces, podemos utilizar, para caracterizar la onda, podemos medir su altura. Y la altura puede ser y, ¿ya? Y. Entonces escribiríamos, y es la altura máxima por seno de una constante por x menos omega t más delta, ¿ya? Donde este número es la amplitud o altura máxima, ¿ya? Este número se llama número de onda. ¿Cómo se calcula? Según el video es 2pi partido por la longitud de onda.
Y este número de la frecuencia angular, ¿cómo se calcula? Se calcula como 2pi dividido por el periodo, y este número de la constante de fase es un dato nomás, nos van a decir delta vale 2 radianes, 3 radianes, cualquier otra cosa, ¿ya? Y con eso tenemos la expresión del tamaño de la onda en función del tiempo, ¿ya? Importante saber que para una onda viajera, C vale longitud de onda por frecuencia, y también vale omega dividido por K, ¿ya? Y una onda viajera sería la representación de un electrón libre. Desde el punto de vista de la química cuántica, un electrón libre sería así, ¿ya? En cambio, una onda estacionaria significa que la rapidez de la onda es 0, porque lo único que hace es oscilar. O sea que si estuvieran ustedes en el mar, sin olas, ¿ya? Sin olas, y están en un flotador, por ejemplo, el flotador haría esto. Solo esto, ¿ya? No se desplazarían, ¿ya? Lo único que haría el mar sería oscilar, con una rapidez 0, con una rapidez de viaje igual a 0, ¿ya? Porque la oscilación tiene rapidez, pero en este caso la onda no se desplaza. Eso es una onda estacionaria, una onda que solo vibra, pero sin viajar, ¿ya? Y según el video, las ondas estacionarias sirven para representar electrones dentro de un átomo, electrones en órbita, en una órbita, ¿ya? Y como expliqué al principio, si el electrón no está en la órbita correcta, va a pasar esto, el electrón es una onda, va a estar así, y cuando llega acá se va a juntar mal con la onda, y cuando llegue de nuevo se va a juntar mal de nuevo, y al final se va a autodestruir. Pero cuando el perímetro es exactamente igual a n veces la longitud de onda, siendo n un número entero, entonces cuando el electrón parte, ¿ya? Siguiente vuelta se va a unir bien de nuevo, y así sucesivamente, ¿ya? Y ahí tendríamos una onda estacionaria, o un electrón en una órbita, ¿ya? ¿Alguna duda? Benjamín Matus, ¿alguna duda? Valeria Gallardo, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Y entonces, espero haber aclarado la interrogante hasta el tema movimientos periódicos, ¿ya? Dejamos hasta aquí esta tutoría especial. La idea era comenzar esta semana a más tardar, y como les dije al principio, como todavía no hay sala asignada, ¿ya? Así que lo tuvimos que hacer ahora por medio de Zoom, y si todo está arreglado para la próxima semana, entonces ya podríamos hacerlo en forma presencial, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta aquí, me despido, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias.